Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir las actividades correspondientes a esta hora. Bienvenidos. Buenas noches, Dicen Liz. buenas noches. Pilarcita, ¿cómo está? Un Buenas gusto noches, Licen. saludarle. ¿Cómo está, compañerito? Muy buenas noches, bienvenido. Ahí vamos, Liz, dándole, aprendiendo cada día. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero Olger? Un gusto saludarle. Sí, compañera Pilar, no queda más. Toca darle, dale nomás. Toca seguir saliendo adelante. No queda otra cosa más. Y Liz, me toca desconectarme porque está lloviendo para acá. Tenía días que para la costa no llovía, la zona norte de Río Verde, y hoy día se le antojó al señor aguacero venirse y no se escucha casi nada. Ya, bueno, pero no sé, ya sabe que tiene que, una vez que pase todo ese temporal, revisar la clase, porque en base a estos temas, obviamente son lo que también van a tener el examen final correspondientes a todo este proceso, el examen principal, que es el que que tienen ustedes ya a continuación. Una vez que se acabe la unidad número 5 ustedes tienen el examen, pues, se van directo al examen principal, no tienen el examen de la unidad, eso sí tienen que tener muy en cuenta. Listo, compañeros, compañeros, iniciamos lo que corresponde al tema y vamos a continuar justamente hablando acerca de la física y de una serie de actividades que nosotros hemos ido viendo en el transcurso ya incluso de la clase anterior. Y en esta clase nos toca justamente hablar sobre las fuerzas equilibradas. Básicamente podemos clasificar las fuerzas en cuatro tipos. Las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas, las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas equilibradas, ya vamos a ver quiénes son. Las no equilibradas, las que obviamente, de acuerdo a su nombre, obviamente no son equitativas. La por contacto, como aquellas que permite generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras. Y la fuerza a distancia, que es la fuerza magnética y la gravitatoria. Son los que nosotros hemos de seguir viendo en las siguientes clases. Y vamos a analizar sobre la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza, además de hacer que los objetos se muevan, también pueden hacer que se queden en equilibrio. La estructura de grandes edificios, puentes, torres, están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo, aparentemente. Requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambios en su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o girándola uniformemente alrededor de un eje y sin embargo hallarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define en física la notación de equilibrio. Obviamente vamos a ver estos procesos en los siguientes ejercicios. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejercen grandes fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, cuando tienen de pronto actividades, por lo general cuando hacen los juegos tradicionales? Ahí ustedes han visto que les hacen colocar cinco personas de un equipo, cinco personas del otro equipo y obviamente les dan una cuerda y ambas tiran en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente se genera un proceso de fuerzas equilibradas o también puede generar una anulación de fuerzas. Cuando las fuerzas son iguales de lado y lado, se genera una anulación de fuerzas. Eso quiere decir que no tiene movimiento. Pero si existe una variación en función de fuerzas, tanto de un lado como del otro lado, va a generar un movimiento, va a generar un desplazamiento. Entonces, en este sentido, nosotros aquí podemos ver en este gráfico, podemos ver un par de flechas que están en color azul, que prácticamente eso representaría la cuerda, ¿no es cierto?, que les dan a los equipos. Tenemos la fuerza F2 y tenemos la fuerza F1.
La fuerza F2 obviamente corresponden al equipo 2 y la fuerza F1 corresponde al equipo 1. Ambos tirarán y si tienen la misma intensidad de fuerza, obviamente esta se balanceará o se quedará en cero, se anulará. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un extremo de la cuerda es de igual magnitud que la suma de las fuerzas aplicadas del otro extremo. Aunque ambas en sentido contrario, la fuerza total de la cuerda es igual a cero. Por tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse a menos que se añada una fuerza nueva o una fuerza adicional del lado o del otro lado y de esa manera se desbalancee de tal manera que se rompa este equilibrio y genere un desplazamiento, un movimiento. Entonces ahí obviamente si ustedes pueden observar, hasta en los juegos tradicionales, en todas las actividades que nosotros desarrollamos, se aplica la física. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero por las leyes de Newton, sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, esta va a ser siempre igual a cero. Según la primera ley de Newton, que determina lo siguiente, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si y solo si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero o nula. Entonces, por ejemplo, si tenemos cuatro mujeres del un lado y cuatro mujeres del otro lado y ambas tienen la misma fortaleza o generan la misma fuerza, la cuerda, obviamente, la fuerza sobre la cuerda se va a anular, va a quedar en cero. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es la siguiente fórmula, donde F, la sumatoria de todas las fuerzas que tiene esta flechita acá arriba, F es igual a cero, donde F es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Vamos a ver. Pero como la fuerza puede tener componentes en los diferentes ejes, entonces tenemos esta E que ustedes pueden observar aquí y que les pongo en color amarillo, que ustedes también deben haber ya visto en matemáticas, esa se considera como suma. Entonces nosotros tenemos una suma aquí y tenemos otra suma acá, ¿no es cierto? ¿Cómo se lee esto? Dice la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y es igual a cero. De esa manera ustedes pueden leer. Tenemos este signo tipo E, tenemos la F, tenemos la X, es igual a cero y el signo de suma, la F y la Y igual a cero. Esto se leería la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y es igual a cero. Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos esta condición a cada una de ellas. Esta es la fórmula que ustedes obviamente pueden aplicar para calcular las fuerzas. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo recibe el nombre de inercia. Ojo con eso, pregunta de examen. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí misma recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo es una medida de su inercia. Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de las fuerzas, peso, rozamiento y también la normal. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviniere ninguna fuerza sobre ese cuerpo. Y esto obviamente se lo aplica en la parte aerodinámica de los aviones, en la aerodinámica de la construcción de vehículos, de automóviles, de buses, de camiones. Ahí se utiliza este tipo de estructuras. Porque ahí nosotros tenemos que ver la aerodinámica. Mientras más aerodinámico sea, ustedes habrán escuchado, la aerodinámica es prácticamente generar una serie de curvas de diseño en los automóviles, tomando en cuenta los automóviles para que el aire obviamente circule a través de estos y no genere un elemento de para.
entonces que genere mayor fuerza para poder moverse. Por lo tanto, de lo visto hasta aquí, podemos anotar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser uniforme y utilizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Por ejemplo, aquí en este gráfico nosotros tenemos un avión, tenemos el peso, tenemos el elevador, tenemos el empuje y también tenemos el arrastre que está en la cola. Esta es la fuerza equilibrada, lo que le permite prácticamente planear, de deslizarse o desplazarse a través del aire a un avión. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o traslacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Por ejemplo, si un auto frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia a desplazarse hacia adelante. Si esto no llevaran el cinturón de seguridad, podrían salir despedidos hacia adelante. Aquí justamente vemos las imágenes en función, en estos gráficos podemos observar justamente cómo actúan los cuerpos o cómo se mantienen los cuerpos en relación a la inercia, esto es a la conservación del estado de movimiento o reposo. Como les habíamos dicho, aquí tenemos dos, tenemos un automóvil y tenemos un autobús. Ambos tienen situaciones diferentes. Aquí nosotros vamos a ver la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando están conduciendo en la carretera y obviamente hay algún tipo de obstáculo imprevisto y ustedes frenan bruscamente? ¿Qué es lo que pasa con los ocupantes? El momento que frena el vehículo, ¿qué es lo que pasa? Con los ocupantes tienden a irse hacia dónde? Hacia adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo, frena bruscamente, todos los ocupantes se van hacia adelante, se golpean contra el parabrisas, se golpean contra los asientos. Entonces ahí estamos generando este tipo de inercia en relación al movimiento. Pero ¿qué pasa si los pasajeros de un bus están tranquilos, por ejemplo, en el pasillo? Y ustedes, para los que utilizan autobús, para todos los que hemos utilizado autobús alguna vez en nuestras vidas, nos ha pasado esto, justamente de este proceso de la inercia. Cuando estamos parados ya están los asientos ocupados y nosotros nos paramos ahí en el corredor del bus. El momento que el chofer arranca de forma brusca, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde nos desplazamos? En ese sentido nos desplazamos hacia atrás, justamente y nos ponemos en movimiento. Entonces ahí obviamente se generan dos tipos de movimiento, tanto hacia adelante por el frenado como hacia atrás por el arranque de un movimiento. A continuación miremos un ejemplo de una fuerza equilibrada. Aquí tenemos un ejercicio que tenemos nosotros que razonar para poder desarrollarlo. Dice, un sofá de 120 kilogramos. Aquí tenemos el primer dato que tenemos que poner en cuenta. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Ahora viene lo que nos solicita, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos pide, qué es lo que nos pide aquí? Dice, calcule la fuerza normal considerando que está en equilibrio. La fuerza que actúa sobre un cuerpo de reposo son, en este caso, el peso, y obviamente está representado por la letra W. Entonces ya sabemos, la W que es la fuerza que actúa sobre el cuerpo en reposo. Y la normal está representado por la N mayúscula. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. El peso es igual a W. Este W es igual a M por G, donde M es la masa y G es la gravedad, que en este caso la gravedad siempre va a ser, de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nosotros ya habíamos visto en la primera clase que nosotros tuvimos en cuanto a la introducción de la física. Entonces aquí nosotros ya tenemos dos datos. Tenemos el peso del sofá y tenemos en este caso la gravedad. La gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, donde masa y G es gravedad. La gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso, donde W es igual a M por G.
W es igual, aquí nosotros vamos a reemplazar tanto la M y la G en esta multiplicación. La M corresponde a estos 120 kilogramos que pesa el sofá. Por lo tanto, colocamos 120 kilogramos por, y obviamente tenemos la siguiente cantidad por la cual vamos a multiplicar, que es la gravedad, que es en este caso 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo multiplicamos, ponemos acá 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tanto los kilogramos como los metros por segundo al cuadrado no los vamos a tomar en cuenta, sino solo las cantidades. Y desarrollamos la siguiente multiplicación, 120 por 9.8. Esto nos da como resultado 1.176 normal. Eso quiere decir la normal. Recordemos que n está constituido como la normal y el peso como W. Entonces, peso es igual a m por g, donde peso es igual a 120 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, donde peso es igual a 1.176 normal. Como el sofá permanece en reposo, no está en movimiento, por lo tanto, según la ley del equilibrio, la suma de la fuerza Y es igual a cero, donde la normal es menos el peso y es igual a cero, donde la normal es igual a peso y este es igual a 1.176 normal. Entonces aquí nosotros tenemos el resultado en función del peso del sofá en relación al planteamiento de este ejercicio. Un sofá de 120 kilogramos de masa que apoya sobre una superficie horizontal con una mínima fricción. ¿Qué es lo que debíamos hacer? Calcular la fuerza normal considerado en este equilibrio. La fuerza normal obviamente es 1.176 normales. En este sentido, la fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y peso actúan en el eje vertical, es decir, el eje de las Y. De ahí que se calcula la suma de la fuerza Y es igual a cero, perdón. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal, por lo tanto, esa es la respuesta como tal. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que las fuerzas están en equilibrio, las fuerzas se encuentran equilibradas. Vamos a ver a continuación las fuerzas, en cambio, en este sentido vamos a ver las fuerzas no equilibradas. Son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa un peso. La fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y también la fuerza de rozamiento. Son todas las fuerzas que actúan sobre la caja que vamos a empujar. Podemos calcular una fuerza equivalente a todas las que actúan sobre un cuerpo llamado fuerza resultante. La nomenclatura, la representación dentro de un ejercicio en física de la fuerza resultante es F bajo R. Como ustedes lo pueden observar ahí, F, R pequeña. Eso se lee F base R, que será la suma de todas las fuerzas del sistema. El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, pero no a deformarlo. Para ello distinguiremos los siguientes casos. La primera, las fuerzas de la misma dirección y sentido, donde la fórmula que vamos a aplicar aquí, nosotros aquí en este gráfico podemos ver la fuerza 1 y la fuerza 2, y aquí nosotros podemos observar la fuerza resultante. La fuerza resultante, por lo tanto, es igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2. Prácticamente aquí se aplica, es una suma, nada más, en cuando hablamos de las fuerzas en la misma dirección de sentido. Entonces, esta fuerza resultante es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. En este caso, la fuerza resultante 1, la fuerza resultante 2, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1 y la fuerza 2 y una intensidad equilibrante a la suma de las intensidades de las fuerzas aplicadas a la fuerza 1 y a la fuerza 2. Por lo tanto, ahí se aplica una suma y ahí tenemos obviamente el resultado de la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas ejercen la misma presión, están en el mismo sentido y por lo tanto se realiza una suma. En cuanto a las fuerzas de la misma dirección y de sentido contrario,
Aquí es todo lo contrario. Aquí en este caso nosotros vamos a hacer, bueno, en cambio, una resta. ¿Por qué? Porque la fuerza uno y la fuerza 2 van a estar en sentidos contrarios y obviamente de esa manera va a generar una fuerza resultante. Por lo tanto, aquí se aplica una resta que obviamente se aplica con la siguiente fórmula. La fuerza resultante es igual a la resta de la fuerza uno menos la fuerza 2. Y de ese sentido, obviamente, nosotros obtenemos la fuerza resultante. Por lo tanto, la fuerza resultante Fr de dos o más fuerzas en sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equivalente a la resta de las intensidades de las fuerzas aplicadas entre F1 menos F2. Eso en cuanto a las fuerzas en dirección o en sentido contrario. En cuanto a las fuerzas de distinta dirección, esta se aplica especialmente en los buques. ¿Por qué? Porque el agua le golpea desde todos los sectores, le golpea al buque, prácticamente le va a golpear desde distintos puntos. Entonces ahí obviamente son las fuerzas de distinta dirección. Aquí obviamente aplicamos el principio o la ley o la regla de Pitágoras para poder calcular. Estas las determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos un punto de intersección. El extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección. Esto en cuanto a las fuerzas de distintas direcciones. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, si son perpendiculares, su módulo podría calcularse aplicando el teorema de Pitágoras, donde la fuerza resultante 2 es igual a la fuerza resultante uno más la fuerza resultante 2, donde la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza resultante uno más fuerza resultante 2. Este signo que ustedes observan ustedes aquí es una raíz cuadrada. Cuando no tiene ningún número, ningún exponente que se encuentre en esta parte, este es una raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza uno más la fuerza 2. Cuando aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza es no equilibrada. De ahí obviamente podemos determinar estas características. Estos son los temas que nosotros hemos ido observando, que hemos ido desarrollando en función de estos temas importantes dentro de la física. Ustedes verán que esto y nosotros ya iremos viendo en las siguientes clases cómo el hombre ha buscado una serie de beneficios, cómo el hombre ha buscado una serie de aplicaciones que le ha permitido mejorar, simplificar una serie de procesos que antes o otrora hubiesen sido procesos bastante complejos, bastante difíciles de desarrollar justamente por las características. Por ejemplo, cambiar una rueda de un automotor. Si ustedes no tienen una gata, las famosas gatas hidráulicas, los elementos que tenemos para cambiar un vehículo, ¿cómo funciona una gata? ¿Cómo funciona una gata hidráulica? Funciona a través de un aceite. Si bien cierto, nosotros le damos la fuerza, le damos la manivela a través de la palanca, el aire que ingresa a través que el momento que nosotros le bombeamos a través de la palanca ejerce una fuerza de empuje del aceite, lo que permite que el cabezal principal de la gata empiece a subir y de esa manera eleve el vehículo para poder cambiar el neumático. Así obviamente existe una serie de aplicaciones en los frenos de los vehículos, existe también una serie de aplicaciones, por ejemplo, en los volquetes, en las retroexcavadoras y una infinidad de artículos, de inventos que el hombre ha desarrollado, especialmente dentro del área de la transportación, del área de los vehículos. Hay una serie de elementos que nosotros iremos viendo y iremos analizando en el transcurso de las siguientes clases. Es importante saber y es importante identificar que muchas de las acciones que nosotros realizamos, así sea indistintamente y de forma habitual, todas estas acciones están siempre siendo calculadas por la física. Cuando nosotros alzamos una caja, cuando nosotros nos vamos de compras y alzamos la funda de compras, cuando nosotros movemos un sofá desde un sector hacia otro sector, cuando estamos arreglando nuestra casa y, qué sé yo, alzamos una caja pesada.
Todos eso estamos aplicando fuerza, estamos aplicando equilibrio, estamos aplicando velocidad en función de masa, de peso y una serie de cosas más, de intensidad. Y todas estas actividades nosotros las iremos viendo y analizando ya en el transcurso de estas siguientes clases. Y esto es importante que ustedes vayan poniendo atención porque esta es la base, es prácticamente los cimientos de lo que ustedes van a ver en los siguientes niveles correspondientes a bachillerato. En bachillerato ustedes van a ir viendo ya un poco más determinante toda esta importante disciplina como es la física. La física es importante en el desarrollo de las actividades, desde las más sencillas hasta las más complejas que el hombre ha ido desarrollando. Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando, hemos ido revisando en el transcurso de la presente clase. Así de, señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y antes de eso recordarles, por favor, que sigan revisando, sigan cumpliendo, por favor, con todas las tareas. Tienen todo la ayuda necesaria para que ustedes sigan presentando tareas, sigan presentando todos trabajos, obviamente que de pronto ustedes hayan o se hayan olvidado de presentar, por favor, suban hasta el 30 de junio. Les recuerdo una vez más, es importante que ustedes cumplan con todas las obligaciones, especialmente con las tareas, porque eso les va a permitir acumular puntos, reunir los puntos necesarios que les permita a ustedes avanzar hacia el siguiente nivel. Cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben, siempre yo estaré a las órdenes. Me pueden escribir o me pueden llamar y con gusto les estaré ayudando en la inquietud que ustedes obviamente tengan en función de las actividades académicas. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen, que tengan un feliz resto de semana, que sea, o que tengan unas actividades muy bendecidas en las actividades que ustedes vayan a realizar. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases. Que descansen, señoras y señores. Gracias, Lice. Gracias, Licen. Muchas gracias, muchas gracias.